Perfecto, vamos a dar inicio con la conferencia Fanatismo y Mitomanía. Estos dos son egos, defectos psicológicos que son más fáciles de apreciar. Gracias. Que son más fáciles de apreciar en las demás personas, pero que están en todos nosotros. Vamos a estudiar a fondo cómo todos en realidad somos fanáticos y mitómanos. Y vamos a contrastar de manera especial cómo el fanatismo y la mitomanía son unos grandes impedimentos para el despertar de la conciencia, ya que el conocimiento espiritual irremediablemente nos va a llevar a enfrentarnos con el fanatismo y la mitomanía, no solo de otras personas, sino con el propio. Porque como ya lo dije, todos tenemos de esto en nuestra psicología. Y entremos de lleno a lo que significa el fanatismo, que es la identificación extrema hacia una persona, ideología o religión, a través de la cual el fanático, es decir, la persona que desarrolla este fanatismo, pierde el sentido de la realidad. Y aunque la palabra fanatismo sea fácilmente asociada con la religión, no solo existe el fanatismo en la religión, y hay también una serie de síntomas que podemos observar para identificar cuando nosotros estamos cayendo en fanatismo en los diferentes contextos de la vida y cuando también estamos entrando en contacto con una persona que está identificada con el fanatismo, con esa identificación que hace que perdamos y que los demás también pierdan el sentido de la realidad. Antes de comentarles los diferentes contextos en los que se da el fanatismo, déjenme comentarles los síntomas de que estamos identificados con ese defecto psicológico, como son la idolatría, es decir, el tener un ídolo al que nosotros idealizamos y que creemos que es perfecto. Esto se observa fácilmente en el contexto de la política, por ejemplo. Cuando los miembros de un partido ven a ese candidato a la presidencia o la gobernatura como un candidato ideal, perfecto, noble, virtuoso, ignorando por completo que es una persona que, como todas las personas, tiene defectos y virtudes, y que en ocasiones incluso le demuestran que ha estado metido en corrupción o incluso en temas más serios como el narcotráfico o la prostitución. Sin embargo, los fanáticos, como idolatran a ese candidato político, están cegados por la idea de que esta persona es totalmente íntegra, porque es un ídolo para ellos. Eso es propio de los fanáticos. En el fanatismo religioso, que es el clásico, es muy fácil de observar esto. En el tema de la deidad o del maestro al que se le venera en ese conocimiento o en esa religión. Normalmente, cuando se tiene a un maestro o a una deidad como un ídolo, se descalifica a los demás. Eso es otra característica de la idolatría, que al idolatrar a algo o a alguien se descalifica todo lo que no tiene que ver con esa persona o idea. Por ello, estos fanáticos viven autoengañados. Es decir, que a pesar de que se les muestren las evidencias de que aquello que idolatran no es de la manera en la que ellos creen, ellos jamás lo van a aceptar, porque están demasiado identificados con ello. Por eso, por más que un político que llegó a la presidencia, que tiene al pueblo hundido en la pobreza, o hundido en una guerrilla, o hundido en algún tipo de situación económica desfavorable, puede seguir siendo apoyado por los seguidores fanáticos que tiene, como pasó en Venezuela con Chávez, que a pesar de que Chávez metió a Venezuela a una situación complicadísima, donde la población en general pasó por muchas penurias, había gente que seguía apoyando y que sigue hasta la fecha apoyando a este político, incluso después de muerto. También la intolerancia es otro síntoma del fanatismo. Vamos a hablar en un contexto deportivo, porque como ya les dije, el fanatismo no es exclusivamente de la religión, sino que abarca diferentes conceptos de la vida, o contextos de la vida. Básicamente en todo lo que nos podemos envolver puede haber fanatismo, porque el fanatismo es una cuestión de la psicología, y mientras haya seres humanos esto puede surgir. En un partido de fútbol,
dos barras contrarias, digamos, del Barcelona y del Real Madrid, sienten intolerancia los unos por los otros. Y aunque se trate de un juego, el fanatismo los lleva a sentir odio por el equipo contrario, por los fanáticos del equipo que su equipo está enfrentando, lo cual ejemplifica lo que he explicado acerca de la pérdida de la realidad con respecto a este fenómeno. Porque ¿cómo me explican ustedes que un juego pueda tornarse en algo incluso violento por el hecho de que yo llevo una camiseta diferente a la tuya? Eso es algo absurdo cuando lo estudiamos fríamente. Sin embargo, identificados con este defecto psicológico, tiene todo el sentido del mundo. La manipulación. Esto es propio también del fanatismo político, religioso, pero también el ideológico. Hablando del Estado Islámico, una ideología que ha cobrado peso en los últimos años, también asociada con la religión del Islam. Hay mucha manipulación de por medio con las poblaciones que viven bajo este régimen, porque se usa a los niños para ser adoctrinados como futuros soldados que llegan incluso hasta matar gente de otras religiones por la manipulación ideológica que hay en esos países con respecto a la idea de lo que es la yihad, que es un concepto islámico que significa la voluntad de hacer, pero mal interpretado por la intolerancia y el autoengaño de los fanáticos de esta religión. Se le ha entrevistado a gente de la religión islámica acerca de lo que significa realmente la yihad, y ellos explican de manera no fanática que se refiere a la voluntad de hacer el bien, no a la voluntad de agredir a otra persona con tal de que crea en lo que tú crees. Nada que ver. Pero para los fanáticos eso es algo que tiene sentido. De esto pasamos a la agresión. Es por ello que existen muertes en partidos de fútbol, muertes en cuestiones ideológicas, como la guerra que está librando el Estado Islámico con Occidente, muertes en cuestión de enfrentamientos políticos entre los miembros de un partido y otros. En la religión, bueno, si nos vamos a estudiar la historia de la humanidad, ha habido guerras santas donde han muerto millones de personas a causa de su fe, lo cual es totalmente contradictorio. Pasamos al último punto, porque se supone que estamos buscando en una religión estar en amor, en fraternidad, en comprensión, abrazar al prójimo tal y como es. Y el hecho de ser intolerante con una persona que tiene una religión diferente o incluso agredir a esa persona es lo opuesto de lo que la religión busca. ¿No es así? Sin embargo, cuando uno está demasiado identificado, no puede ver el absurdo del hecho de tratar de dañar a otra persona por el hecho de que cree de manera diferente a uno. Es por eso que el fanatismo es sumamente peligroso y se encuentra en todos los contextos que tú te puedas imaginar, hasta en el mundo de los artistas. Si se meten a redes sociales, a las páginas de algunos artistas famosos, se van a dar cuenta que incluso en algo así, que uno creería que no tiene nada que ver, existe un gran fanatismo insano, porque también se les llama fanáticos a las personas que les gusta mucho un artista. Pero hablando de este fanatismo que es peligroso y adictivo, hay grupos de seguidores de cierto artista que se pelean con grupos de seguidores de otro artista porque consideran que esos dos artistas son rivales. Como si hablaras de dos artistas pop que compiten para los Grammys, que en realidad son amigas en la vida real o se respetan o pues simplemente se dan igual, pero entre los seguidores de esos artistas se crea una especie de guerra en internet por el hecho de que son competidoras a un premio, aunque los artistas pues no estén para nada rivalizados o enemistados por ese sentido. O sea, este ejemplo lo pongo para que se den cuenta de que no solo el fanatismo se da en los casos clásicos como la religión o la política, o en casos extremos como las guerras santas o las guerras religiosas que se han librado a lo largo de la historia, o en el deporte, sino que se da también en cosas que aparentemente son inocentes, como que te guste Justin Bieber y a esa otra persona le guste Harry Styles,
y que como compiten por el Grammy o por alguno de estos premios que se le dan a los artistas, te pongas a insultar a esa persona en redes sociales o incluso que te pongas a pelear con esa persona en la vida real. Es algo pues chistoso en parte, pero también es un ejemplo de cómo el fanatismo nos lleva a caer en una total pérdida de la conciencia de lo que es el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de música o en este caso estamos hablando de deportes, o en este caso estamos hablando de religión, o en este caso estamos hablando de pues política. Nunca nada justifica el hecho de que tú puedas ir y agredir a otra persona o descalificar a otra persona por el hecho de que esa persona piensa o siente o tiene gustos diferentes a los tuyos. Tampoco que otra persona te lo haga a ti. Y así somos todos en parte. ¿Y saben de qué somos fanáticos también? De nosotros mismos. Somos fanáticos de nuestras ideas, de nuestros paradigmas, de nuestras rigideces mentales. Y es por eso que estamos en constante conflicto con los demás. Porque somos fanáticos de nuestros egos. Y por ello nos sentimos agredidos por lo que las demás personas dicen de nosotros. Por eso sentimos la necesidad de defender nuestros puntos de vista a capa y espada, de convencer a los demás que nosotros tenemos la razón, que nosotros tenemos la única verdad. Es por eso que no podemos guardar silencio ante una provocación, porque estamos fanatizados de nosotros mismos. Así es. Y este fanatismo es el que nos lleva a tener los constantes conflictos que todos sufrimos en la vida diaria. Es por eso que en las oficinas, media oficina está peleada los unos con los otros, en las casas estamos peleados con los familiares, entre amigos estamos peleados también, y en la calle pues ni se diga, los camioneros con los combistas, tú con los policías, ¿ok? Todo el mundo con el gobierno, porque no somos capaces de soltar todo lo que el fanatismo es, la intolerancia, el autoengaño, la idolatría, la agresión, la contradicción, de que hoy te quejas de una persona que mañana estás alabando porque te hizo un favor. Es contradictorio, porque hoy te quejas de tu mamá, pero en diciembre la estás besuqueando porque te dio el regalo que tú querías. Como cuando tú votaste por cierto gobierno y cuando ya esté ese gobierno establecido, echas pestes del candidato por el que votaste, te contradices. Nos contradecimos todo el tiempo. Y así, al entrar en contacto con un conocimiento espiritual, como lo anticipé en la introducción, inevitablemente vamos a experimentar el fanatismo de los otros y el nuestro propio. Porque el campo de la espiritualidad es el terreno más fértil para el fanatismo y van a entender por qué a lo largo de esta conferencia. Es importante que aprendamos bien a identificar el fanatismo porque esto va a ser uno de los principales obstáculos a vencer para realmente llegar a la sabiduría. Pues el fanatismo es un veneno que te va a impedir despertar esa conciencia, que es la única manera de liberarte del sufrimiento y de la ilusión que vivimos día a día. A continuación, les voy a presentar dos opciones. La primera opción que les propongo al caminar este camino de conocimiento para llegar a la sabiduría y a la liberación es el camino del teórico fanático, que predica pero no aplica o es extremista al aplicar. Es aquel que habla del amor, que habla del perdón, que habla de la paciencia, pero que no ama, que no perdona y que no es paciente. Pero es muy bueno para hablar de eso. Y también están estos que aplican de manera extrema, que están en un conocimiento. Y si en ese conocimiento hay un libro que se idolatra, y ese libro dice que tienes que odiar o que tienes que rechazar o ver como inferiores a aquellos que no siguen las ideas de ese libro, lo haces. Son los extremistas. Son aquellos que trataron de apedrear a aquella mujer en los tiempos de Jesús
porque un libro, una enseñanza decía que la tenían que apedrear por ser adúltera. Y Jesús los detuvo y les dijo, bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí todos se calmaron, claro, porque al ser fanático eres contradictorio. Te sientes con el derecho de juzgar a otros, pero no te juzgas a ti mismo cuando tú eres igual o peor. Están también los que se creen ser salvos por tener ciertos conocimientos. Esto lo he observado en algunas religiones donde se les plantea a los adeptos que por el hecho de estar en esa religión como un club exclusivo o como una especie de zona VIP para los creyentes, ya son salvos, ya tienen el cielo asegurado por el hecho de estar en esa religión, lo cual es totalmente falso, por el hecho de que todos tenemos un ego que nos ata a este mundo físico, que tenemos que trabajar día a día, comprendiendo nuestros defectos y superándolos, para dejar de ser afines a este mundo de conflictos. Porque si estamos aquí, es porque nos corresponde vivir estos dramas que vivimos en la vida cotidiana. El odio, la traición, la vergüenza, la manipulación, el fraude, la guerra en algunos casos, la hambruna, la pobreza. De todo eso nos podemos salvar si trabajamos, pero no podemos ser salvos por el hecho de estar en un conocimiento. El hecho de que yo te dé un martillo no significa que con ese martillo vaya a aparecer mágicamente una casa. Tienes que aprender a utilizar ese martillo, volverte un maestro en la construcción, y así construirás tu propia salvación. Eso es algo propio de las personas que no son teóricas fanáticas. El teórico fanático también gusta de los debates intelectuales para alardear de lo que sabe. Una persona así habla muchísimo de lo que se supone que sabe. Y que yo he leído el Corán, y que he leído la Biblia, y he leído el Bhagavad Gita, y he leído el Kybalión, y tiene mucha habilidad verbal para expresar todo lo que sabe. Te puede recitar incluso párrafos de memoria acerca de eso. Pero eso no significa que realmente lo aplique o que sepa de lo que está hablando. A veces hay personas con una gran memoria que utilizan esa memoria privilegiada para alardear de cosas que leen pero que realmente no comprenden. La persona que sabe normalmente es la más callada, porque no necesita decir que sabe, sino que como sabe aplica y habla a través de sus acciones. Así como dice el dicho, una acción habla más que 1000 palabras. Y volviendo a esta lista, estos teóricos fanáticos no piensan por sí mismos, que va asociado a lo que dije hace un momento. Como leen mucho, siempre están repitiendo lo mismo que leyeron, las ideas de alguien más, las ideas de algún maestro, o a veces la idea de otro fanático que se le hace atractiva y va y la repite. Así sucedieron los adoctrinamientos más grandes de la historia, como el nazismo, o el fascismo, o el socialismo, donde un fanático logró envolver a un conjunto de otros fanáticos, y así todo un país se fanatizó a través de la repetición de las mismas ideas, de debates intelectuales que llevaban a la gente a ser adoctrinada o manipulada, y de la creencia ciega de que ese conocimiento, esa ideología los iba a hacer salvos de algo, los iba a hacer superiores a otras razas o a otros países. Critican y condenan a los que no creen como ellos, cosa que ya habíamos platicado en el tema de la intolerancia. Este tipo de personas suelen hablar mal de otras personas que no piensan como ellos y los descalifican con sus conocimientos. Trata de convencer a otros, esto es la clave. Siempre que te encuentras con una persona que trata de convencerte de lo que sabe o de convencerte de lo que él cree, en automático tú puedes darlo por un fanático, porque los fanáticos necesitan que los demás crean como ellos creen, porque como no están seguros en el fondo de lo que ellos dicen creer, su seguridad es que haya muchas personas que les den la razón o que hagan lo que ellos hacen o que digan lo que ellos dicen. Esa es la inseguridad que tienen estas personas que no han desarrollado la virtud de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? El hecho de ser independiente de lo que tú pienses y de lo que tú digas, de lo que yo creo. Respetando
lo que tú sabes o lo que tú decides creer. Opción número 2, el camino del práctico. El camino del práctico es tan sencillo que se resume en un único punto. Esta persona aplica y predica con el ejemplo, respetando el libre albedrío de los demás. Punto. Esto es todo lo que hace esta persona. No necesita alardear, no necesita exponer todo lo que sabe, no necesita tratar de convencer, porque en su acción está la predicación. Y si tú quieres seguir a esta persona o acercarte a esa persona a que te comparta el conocimiento que tiene, te lo va a dar de manera libre, pero va a respetar lo que tú hagas con el conocimiento que te está compartiendo, que era lo que hacía, por ejemplo, el Maestro Jesús, que Él compartía el conocimiento de manera libre y por supuesto que Él vivía su conocimiento todo el tiempo, sirviendo a las personas, siendo compasivo, sanando a los enfermos, compartiendo el dinero que reunían con los pobres. Y aquellos que querían seguirlo eran libres de hacerlo, pero también aquellos que no querían seguirlo, Él no iba con ellos y les debatía y les decía, oye, ¿por qué no me sigues? ¿O por qué no entiendes lo que te digo? No, para nada. Los dejaba ir. Respetaba tanto el libre albedrío de los demás a tal grado que incluso no se atrevía a criticar ni a defenderse de aquellos que no solo no lo seguían, sino que también lo atacaban. Y eso es una muestra de una enorme fortaleza y también de una enorme autonomía, que es algo que los fanáticos no tienen. No son capaces de desvincularse de esa necesidad constante de ser validados y aceptados por los demás. Entonces, estas dos opciones son las que ustedes tienen que elegir, o entre las que ustedes tienen que elegir al momento de llegar a un conocimiento. Si ustedes ya están practicando lo que nosotros les proponemos, es algo que van a tener que hacer. Porque si se van a dedicar a hablar del conocimiento sin aplicarlo, pues van a caer en la primera opción. Sin embargo, aquellos que de verdad quieran beneficiarse del conocimiento y beneficiar a otros con su ejemplo, entonces tendrán que elegir la segunda opción si así lo deciden, que es ser silenciosos, aplicar el conocimiento de la mejor manera posible, compartir el conocimiento de manera libre al que lo quiere escuchar y respetar lo que las demás personas decidan hacer con lo que ustedes les están compartiendo. Incluso al grado de respetar las críticas y las burlas de algunas personas que debido a su fanatismo se sienten también con el derecho de criticarte a ti por lo que estás haciendo. Aún así, lo que estés haciendo te tenga en una mejor condición que la de él, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? O sea, que somos criticados por gente que vive peor que nosotros. Pero eso es parte de este camino de desarrollar la compasión por aquellas personas que no son capaces de entender lo que nosotros ya entendimos o que no quieren entenderlo. Ahora vamos a hablar del segundo fenómeno del que trata la conferencia, que es la mitomanía, que es la compulsión por decir mentiras. La mitomanía es estudiada por la psicología tradicional como una enfermedad que tienen las personas que mienten de manera compulsiva y repetitiva cada día, en cualquier situación y en cualquier oportunidad. ¿Han conocido una persona mitómana? Una persona que dice un montón de mentiras todo el tiempo, sin control. Que de 10 cosas que te dice, 8 cosas son inventadas. Esos son los mitómanos. En los hombres se puede observar la mitomanía que todos tenemos, así como el fanatismo. Como cuando un hombre quiere conquistar a una mujer y se pone a decirle un montón de mentiras con tal de cautivarla, que tiene dinero, que va al gimnasio, que ha viajado a Europa, que ha conocido gente famosa y así para embelezar a la mujer, cosa que nunca funciona. Y las mujeres tienen mitomanía al rechazar a estos hombres y que con tal de no decirle, oye amigo, no me interesas, le inventan todo tipo de excusas. Que ya están casadas aunque no lo están, que se van a ir del país, que su mamá no las deja o lo que sea.
Ese es un ejemplo cotidiano chistoso de cómo somos mitómanos entre mujeres y hombres. Cada vez que mientes, estás cayendo en el defecto de la mitomanía. Sin embargo, en esta conferencia vamos a estudiar este fenómeno en el contexto espiritual, que es el que nos compete, para entender que la mitomanía, así como el fanatismo, es un obstáculo a vencer en el camino del despertar de la conciencia, y que también es un peligro potencial a considerar al momento de empezar a seguir un conocimiento, religión, gurú, maestro o cualquier fuente de conocimiento que nosotros hayamos elegido para nutrirnos del pan del sabio. Señales para detectar a un mitómano. El mitómano se autoproclama maestro, profeta o enviado divino. Las imágenes que ven en pantalla son de dos personas reales que viven actualmente en diferentes países, que se han autoproclamado como la reencarnación del Maestro Jesús el Cristo. Y estas personas han asumido la personalidad del personaje histórico Jesús de Nazaret, que se supone que era un hombre de cabello largo, de barba, que usaba túnica y sandalias. Y así salen estos personajes a andar por las calles predicando que ellos son el Maestro Jesús reencarnado, con esa personalidad. Sin embargo, recordemos que el Maestro Jesús no andaba de esta manera para llamar la atención y para que todos vieran que Él era el Mesías. El Maestro Jesús se vestía de túnica, de cabello largo y de barba, porque todo mundo se vestía así en la época en la que Él vivió. Es como si ahora salieras de mezclilla y de playera polo a la calle. Bueno, la mayoría de las personas se visten así el día de hoy, ¿no? A lo que voy es que no lo hacía por llamar la atención, y esas personas sí, porque necesitan llamar la atención para que los demás vean que ellos son especiales, que son maestros, que son gente diferente. Y así ellos se autoproclaman como personas despiertas, iluminadas. Había escuchado de una persona que, así como ellos, se ha denominado como la reencarnación de Buda, de Jesús y de Krishna al mismo tiempo. O sea, cosas disparatadas, absurdas, pero que a los ojos del fanatismo de algunas personas puede ser algo que puede ser muy atractivo, porque recordamos que los fanáticos no tienen autonomía y siempre van a buscar ídolos a los cuales seguir. Estos mitómanos buscan la fama, el dinero, el poder, consumo de drogas, sexo, etc. Todo tipo de beneficios que puedan obtener a través de la personalidad que adquieren de maestros ascendidos o gente especial. Es por eso que estas personas fundan comunas o iglesias o sociedades donde ellos son el centro de atención y donde las demás personas los sirven y los adoran. Es por eso que este personaje que ven aquí está rodeado de mujeres y está siendo alzado en una especie de trono. Claro, porque eso es muy conveniente para él. Y de hecho hay una recomendación que les quiero hacer acerca de un documental que está en Netflix sobre Osho, que se llama Wild Wild Country, donde se expone cómo este personaje, que muchas personas hasta la fecha, después de su muerte hace años, lo consideran un maestro de sabiduría, era en realidad un mitómano que se beneficiaba de las donaciones y de los adeptos que logró acumular y tener en la comuna que creó en algún lugar de Estados Unidos. Y fue un rollazo. No me meto más en eso para no alargar la conferencia, pero les invito a ver ese documental. Muy buen ejemplo de mitomanía y también de fanatismo. Igualmente contradice las enseñanzas de los verdaderos maestros. Díganme ustedes, cuando Jesús hizo que lo levantaran en un trono y se rodeó de mujeres bellas para que lo atendieran, cuando el Buda aceptó las donaciones de sus adeptos para comprarse relojes, bueno, en ese tiempo no habría relojes, ¿no? Para comprarse joyas, gemas, oro, para hacerse una casota con piscina, ¿ok? Andar en carruaje, nada de eso. Y los mitómanos sí hacen esas cosas, porque lo que quieren es el placer que envuelve el ser una persona que los demás consideran como un iluminado o como una especie de estrella de rock. A estas personas, en nuestro contexto, en la modernidad,
se les da regalos, se les admira, tienen acceso a las parejas sexuales que quieran, a drogas, a fama, a reconocimiento. Pues un mitómano es a lo que aspira también. Pero como no tienen ningún talento artístico deportivo con el cual llegar a esos estratos, pues se dedican a mentir, haciéndose pasar por maestros para tener ese tipo de atenciones. Contradictorias totalmente, porque los maestros no vinieron a ser alabados. El mismo Jesús lo dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y es la enseñanza que Jesús dio al lavarle a los pies a sus discípulos. Lo que les quiso enseñar a sus discípulos al hacer el lavado de pies en la última cena es el camino a la grandeza, es el servicio hacia los demás. Y los mitómanos no sirven a los demás, manipulan para ser servidos. Y esa es la más grande contradicción. Mientras más te metes en sus vidas, te das cuenta de que de maestros no tienen nada, porque se acuestan con las seguidoras, consumen drogas, separan a las personas de sus familias, generan fanatismo hacia otras sectas, es decir, que compiten con otros sectarios por el dominio de la gente. Pues cosas que está de más explicar, que no tienen nada que ver con la verdadera sabiduría. Y una persona no fanatizada puede ver eso claramente. Ahora vamos a hablar de los grandes peligros reales de la mitomanía. Voy a hablar de un caso muy famoso en la historia de Estados Unidos, que es el famoso suicidio en masa de Jonestown. Jonestown era una villa que estaba situada en Sudamérica, si no me equivoco, en el país Guyana, formado por este mitómano muy famoso en la historia de Estados Unidos llamado Jim Jones, que formó una iglesia llamada la Iglesia de la Gente, basada en mentiras y en trucos baratos, a través de la cual logró reunir a cerca de 1,000 adeptos. Bastante para ese tiempo y para su alcance, en tiempos donde no había internet y redes sociales como ahora. El punto es que Jim Jones era tan buen mitómano que convenció a cerca de 900 personas de dejar a sus familias y de ir a hacer una villa autosustentable a una selva olvidada de Dios en la Guyana, lo cual fue un completo desastre, porque en esa selva no tenían servicios médicos, de agua, de luz, pasaban hambre, y fue obviamente algo catastrófico para esos seguidores que ya estaban ahí y no tenían cómo volver. Jim Jones, de hecho, decide hacer esto porque el gobierno de Estados Unidos ya lo estaba presionando por el hecho de que en su secta se sabía que él abusaba sexualmente de sus seguidores y sus seguidoras, que había consumo de drogas, que había portación de armas ilegales y todo tipo de delitos propios de los mitómanos y de los fanáticos cuando forman algo llamado la secta, que es un conjunto de personas fanáticas que se reúnen en torno a un líder, que es el mitómano, que comienzan a hacer todo tipo de actos delictivos. Y en la historia ha habido muchas sectas famosas que ustedes pueden investigar. Bueno, el asunto es que la familia de estas personas que habían ido a la Guyana presionan al gobierno de Estados Unidos a tal grado que el gobierno manda, no sé cómo, a un senador o a un congresista, algo así, alguien importante del gobierno, a investigar el caso. Y cuando se da cuenta Jim Jones de la persona que los fue a acechar, ordena a sus fanáticos que abran fuego contra ese congresista y lo matan. Y Jim Jones, sabiendo que el gobierno de Estados Unidos obviamente iba a enviar al ejército a abatir a Jim Jones por lo que hizo y a rescatar a esas personas, convence a esos adeptos de tomar veneno con la idea o con la propuesta de que esa iba a ser la vía para ir al reino de los cielos todos juntos en Jonestown. Y así se dio el suicidio masivo más grande registrado en toda la historia hasta el día de hoy. Por la mitomanía de este hombre y por el fanatismo de esas 900 personas, que me imagino que no todos, pero sí la mayoría estuvieron de acuerdo con tomar veneno para supuestamente salvarse de este mundo de sufrimiento y de lo que el gobierno de Estados Unidos les iba a hacer. La historia completa la pueden leer en internet, hay varios detalles que me salté para no alargar la conferencia, pero es un ejemplo que yo les doy de a lo que puede llegar la mitomanía.
Sin embargo, sin irnos a estos ejemplos extremos, la mitomanía es la perdición de aquella persona que quiere de verdad convertirse en un maestro de sabiduría algún día. Porque como ya lo dije, los maestros de sabiduría no vienen a ser servidos, sino vienen a servir, y a servir noblemente. De hecho, les voy a explicar o les voy a comentar cómo identificar a un verdadero maestro. El punto número 1 es que es sencillo y no busca destacar. Como el ejemplo que les di hace un momento acerca de la vestimenta de Jesús. Jesús se vestía como todos se vestían en su tiempo, así como el Buda. El hecho de que una persona hoy en nuestro tiempo, donde hay pantalón y camisa, se vista como Jesús o se vista como el Buda, no lo hace un verdadero maestro. Puede ser que esa persona lo que busque justamente es llamar la atención y tener esa personalidad de maestro. Sin embargo, pues ya les di las claves para que ustedes puedan identificar si esa persona es un mitómano o no. Punto número 2. No quiere convencerte de lo que dice. También ya lo había ejemplificado con Jesús. Un maestro de sabiduría nunca te va a tratar de persuadir, simplemente te va a compartir de manera libre y eres tú quien tiene la opción de comprobar si lo que te dice es verdadero o es falso, aplicándolo, que es algo que tratamos de aplicar de esta manera con este conocimiento, al darte las herramientas sin obligarte, sin dogmatizar lo que decimos y simplemente invitándote a comprobar si todo esto que compartimos te es útil o no. Porque así como estos maestros, nosotros tratamos de emular a aquellos que nos compartieron las enseñanzas de manera libre y desinteresada, libres de fanatismo y libres también de mitomanía. No cobran ni buscan ningún beneficio. ¿Cuánto cobraba el Buda por sus sermones? ¿Cuánto cobraba el Jesús por sus enseñanzas? ¿No? Los mitómanos siempre van a buscar algún beneficio. Si no es en dinero, es en especie. Un maestro nunca se atrevería a buscar tomar, pero miren, ni un cabello de uno de sus alumnos, jamás. Tienen un profundo respeto y un profundo amor por los demás, a tal grado que se dominan a sí mismos para nunca caer presa de esos deseos egoicos, siempre de buscar un beneficio de la otra persona, sea monetario, sea sexual, sea en cuestión de algún servicio. Eso nunca lo va a hacer un maestro. Es íntegro y congruente. Esta es una de las claves. Un maestro no solo es íntegro en la sala de estudios donde expone, o en el templo, o en la iglesia donde oficia, no. Esta persona es esa persona en su casa, es esa persona en el parque, es esa persona en la calle, es esa persona en todas partes, porque tiene integridad. ¿Qué es la integridad? El hecho de que seas una persona de una pieza donde estés y frente a quien estés, sin importar que estés hablando con un gobernador o con un barrendero o con un amigo de la infancia o con un familiar, sin importar nada, tú ser la misma persona. Y congruente. ¿Qué es la congruencia? El hecho de pensar, hablar y actuar de la misma manera. Es decir, el pensar bien, el hablar bien y el actuar bien. Que en estos estudios también ejemplificamos como el recto pensar, el recto hablar, el recto obrar y el recto sentir, exactamente, que es la técnica del cuarto cuadrante que explicamos en otra conferencia. Un maestro es congruente y es quien es sin importar absolutamente nada, porque ha desarrollado la autonomía de la que les he hablado ya en repetidas ocasiones en esta conferencia. Y el último punto que les quiero compartir para que ustedes puedan identificar a una persona que está cercano a un maestro o que es ya un maestro, es que no se vende como tu salvación jamás, sino que te muestra el camino para que tú seas el que se salva a sí mismo, respetando siempre tu libre albedrío, que era algo que ya había dicho. Un maestro te plantea la vía de la salvación para que tú la trabajes, porque es algo falso que alguien te puede salvar o que vas a ser salvo por el hecho de aceptar
a una deidad, a un maestro como tu único salvador. Eso no es así. Eso de hecho es una técnica de manipulación de los mitómanos que se usa pues desde hace siglos, ¿no? Desde que existen las instituciones religiosas, sin mencionar ninguna en particular, que tratan de pues adoctrinar a las personas como fanáticos. Una persona se tiene que salvar a sí misma y los maestros lo saben, y por eso ellos nunca se proponen a sí mismos como la salvación, sino que simplemente ellos caminan ese camino para enseñar a otros con su ejemplo a hacer lo mismo si ellos quieren. Y si no, no pasa absolutamente nada. Es respetable lo que tú quieras hacer o no hacer, en este caso con el conocimiento que te entregamos, que te lo entregamos libre de cualquier dogma, de cualquier fanatismo y en la medida de nuestras posibilidades de cualquier mitomanía también. Y eso es todo lo que tengo que compartir el día de hoy. ¿Qué duda queda? Hay un comentario en redes, no sé si quieres ampliar, porque Amanda comenta, hay muchísima gente que es tonta que sigue a los mitómanos, como que la idea. Ajá. No sé si... Pero, ¿qué más? Es todo lo que dice. Ah, ok, pues... No sé si lo quieres expandir o explicar. No sé. O sea, ¿es una pregunta o es un comentario? Es un comentario. Ah, ok, pues no hay que comentar nada más. Es un comentario y ya. ¿Algo más? ¿No? Pues si todo está muy claro, les recordamos que vamos a compartir un PDF en la barra de comentarios y los que están en el grupo de WhatsApp, El miércoles 22 vamos a tener una meditación grupal presencial aquí en Mérida. Los que están de Mérida están invitados a venir, o si quieren viajar a otros estados, pues también están invitados a dar la vuelta. El jueves vamos a continuar con otra conferencia más con Víctor a las 7:30. Recuerden que ya tenemos 2 conferencias a la semana y me parece que son todos los anuncios parroquiales. Karim, ¿se me olvida algo? Nada, perfecto. Mi nombre es Eric Quintal, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Si te resultó útil e interesante esta conferencia, por favor compártela para que muchas más personas puedan beneficiarse de este conocimiento. Siempre, por supuesto, respetando el libre albedrío de los demás. Acuérdense de lo que acabo de explicar. Mucha paz y mucha fuerza, guerreros y guerreras del ser. Hasta el próximo martes y el jueves.